Queremos de veras darles un fuerte abrazo a toda la gente que está conectada con nosotros y también a todos los papás, porque les damos un fuerte aplauso que pueden estar con nosotros esta tarde. Gracias por acompañarnos y a todos aquellos que por alguna razón no tienen a su papá con ellos en estos momentos o que su papá ha partido ya de esta tierra o que quizá nunca lo conociste, nunca estuviste con él. Quiero decirte que Dios es tu Padre Celestial y tiene algo muy especial para ti el día de hoy, y les mando de veras siento en mi corazón de parte de Dios un abrazo fuerte a todos nosotros como sus hijos, amén. Y pues esta tarde con referencia al Día del Padre, yo sé que es un día que trae mucha emoción para algunas personas y algunas otras mucha tristeza. Otros quizá nunca han conocido a un padre directamente en su casa. Pero quiero felicitar a todas las mamás y a los abuelos que han tomado muchas veces el lugar de un padre, ¿verdad? Porque han hecho un gran esfuerzo en mostrar ese amor que Dios tiene para sus hijos. Y aunque nuestros padres terrenales y nosotros como papás no somos perfectos, Dios sí es perfecto y Dios quiere que sepas que Él te ama. Que Él te ama mucho, y como estaba diciendo César hace rato durante la ofrenda, Dios es nuestro Padre y quiere que sepas cuánto te ama. Y yo creo que eso es el mensaje más grande que podemos recibir de parte de Dios, que Él es nuestro Padre Celestial y Él es nuestro lugar seguro. Y hoy quiero decirte que el Padre da dirección a nuestras vidas. Un Padre da dirección a la vida. Y hoy en día que estamos pasando por tantas cosas complicadas, por tantas situaciones sociales complicadas, principalmente aquí en los Estados Unidos, con todo esto del COVID, o sea, las cosas no se ven para bien, sino se ven para mal, ¿verdad? Pero Dios quiere darnos esperanza en medio de todos los problemas y decirnos que cuando nosotros tenemos un Padre como Él, Él nos puede dar dirección en momentos difíciles. También quiero decirte que es mi convicción que el problema que tenemos hoy en día en el mundo no es un problema social, no es un problema de justicia únicamente, sino es un problema de falta de identidad, de falta de padres en la casa. La gente quiere arreglar este mundo con situaciones que están sucediendo afuera y reclaman justicia y orden y una nueva vida y todo esto, y está bien, porque es lo que está en el deseo del profundo del corazón. Pero te quiero decir algo, no se va a arreglar si no se arregla primeramente en la casa. Ahí es donde empieza la solución, ahí es donde empiezan las cosas buenas y malas. Te quiero decir algo, ahí tenemos unas estadísticas que quiero platicarte. Esas estadísticas representan lo que está sucediendo aquí en los Estados Unidos, y obviamente en cada país hay estadísticas similares. Pero te quiero comentar, y estoy empezando con esta nota que es un poquito difícil, pero creo que tenemos que tener una perspectiva correcta y clara de qué es el rol de un padre y qué es lo que sucede cuando un padre no está en casa, o cuando un padre está en casa pero está ausente. Tenemos que tener mucho entendimiento de lo que Dios quiere para nosotros como sus hijos, y entender que si no hay un padre en casa, las cosas no salen como pensamos o como quisiéramos. Yo he escuchado y he dicho mucho esta frase, que nuestro hogar debe ser la representación del reino de Dios en la tierra. Y Dios formó la familia con ese concepto, que seamos la representación de Dios aquí en la tierra, del reino de Dios. Pero el enemigo también tiene una agenda, y el enemigo tiene la agenda de venir a robar, matar y destruir la familia. Y si puede hacer eso y puede distorsionar la imagen del Padre, entonces los hogares se convierten en la representación del infierno en la tierra. Y esa es la agenda del diablo. Y eso es lo que ha pasado pues, en muchos hogares el día de hoy. Entonces lo que vemos hoy en las calles, lo que vemos hoy en toda esta injusticia o este reclamo o esta anger, ¿verdad? Enojo que hay en las personas, realmente es por la ausencia de identidad de un padre en casa. Y te lo voy a mostrar con estadísticas. Dice, esas estadísticas son del censo de los Estados Unidos del 2017, o sea que para ahorita están peor todavía.
pero te las voy a comentar porque tenía yo este mensaje que lo di hace 2 años, similar, y las estadísticas eran del 2012 y me di cuenta que decía que más de 12 millones de niños, ahorita dice que más de 17, casi 18 millones de niños en los Estados Unidos no tienen un padre presente en el hogar. Fíjense qué interesante, quizá tú y yo hemos sido parte de esa estadística. Más de 17.9 millones, 18 millones de niños no tienen un padre presente en casa o tienen un padre presente físicamente pero ausente emocionalmente, o tienen un padre presente físicamente pero que abusa su autoridad como padre de una manera equivocada. Dicen que cuando no existe un padre en casa es 4 veces mayor la probabilidad de pobreza en la vida de una persona. Fíjense qué interesante. O sea, la gente está diciendo, queremos un mejor gobierno, queremos esto, que no, quieren un padre. Eso es lo que queremos. Padres en la casa, hombres que tengan un carácter, una brújula moral que pueda guiar a sus hijos a hacer lo correcto. Dicen que cuando no hay un padre en casa es 2 veces mayor la probabilidad de dejar la escuela. O sea, si tú ves a jóvenes hombres y mujeres que han dejado la escuela, la mayoría de ellos es que no tienen un padre en casa, que los pudo guiar, que los pudo animar a hacer lo correcto. Porque tú lo que más quieres cuando eres un niño o un adolescente es escuchar que tu padre aprueba tu vida y que te da ánimo a seguir adelante, que tiene un deseo de apoyarte. O sea, cada niño y cada niña que está en el mundo, siempre que hace algo, siempre trata de buscar y ver la aprobación de su papá. Es increíble. Hasta el día de hoy, nosotros como adultos aún buscamos la aprobación de nuestro padre. Kristen y yo hemos estado casados por 28 años, 28 hermosos años. Ella está feliz con el marido que tiene. Nice. Y yo, obviamente, nosotros ahora somos su familia. Somos su familia, ¿verdad? Principal, primaria. Pero yo ahora pude experimentar cerquita a mí, mi esposa, el que ella perdió a su padre. Y el profundo dolor que eso genera en el corazón de un hombre o una mujer. Porque hay un hueco en nuestros corazones por nuestros padres. Porque hay un hueco en el corazón por nuestro Padre Celestial. Y cuando ese hueco no es llenado o está distorsionado por la imagen de un padre terrenal o la ausencia de un padre terrenal, eso crea muchos conflictos. Y puedo ver cómo hay un amor profundo en todos nosotros, aún en mí, como hijo, como mi papá, que a lo mejor me estaba viendo en ese momento, ¿verdad? Y que también sufrimos la ausencia de un padre durante años, que mi papá salió de la casa, se divorciaron mis padres, pero después entendí también que mi papá también había sufrido la falta de un padre. Entonces, cuando tú ves la trayectoria de la vida de la gente que por alguna razón han sufrido pérdida como padres o de sus padres, tú ves que las generaciones vienen con esa falta de identidad paterna. Te voy a dar otras estadísticas. 7 veces más es la probabilidad de que una niña, una señorita quede embarazada en la adolescencia antes de casarse, cuando el papá no está en casa. Y esto sucede muchísimo porque hay un hueco, una necesidad de ese padre, de ese amor de un hombre, de ese amor incondicional, de ese amor no sexual, sino de ese amor de un padre hacia sus hijas. Y cuando esa mujer no encuentra eso, muchas veces lo trata de buscar en los brazos de otro hombre. Pero dice que 7 veces más, es impresionante. O sea, 7 veces más probable que una niña que no tiene un padre en casa, una figura o un padre ausente, quede embarazada. Te voy a dar otras estadísticas y con eso luego vamos a pasar a lo bueno. Porque dice que las estadísticas son
son la veracidad de las cosas, es el resultado de lo que está pasando, ¿verdad? Entonces dice que el 90% de los jóvenes que se escapan de la casa, de su casa, no tienen un padre en casa. El 90% de los niños, de las señoritas que se escapan de su casa. El 63% de los suicidios juveniles no tenían un padre en casa. 85% con problemas de comportamiento o rebeldía no tienen un padre en casa. Y esta última estadística me impresiona, porque dice que el 90% de la gente en la cárcel, escucha esto, el 90% de la gente que está en la cárcel no tiene un padre en casa, o no tuvo un padre en casa, o tuvo un padre ausente o un padre abusivo. O sea, en otras palabras, una falta o una imagen distorsionada de un padre en casa. Entonces creo que el enemigo ha hecho su buen trabajo, ¿verdad? Mi pregunta para ti, para mí en este día que nos lleva a pensar en nuestros padres y en nosotros como papás es ¿qué vamos a hacer? Yo siento en mi corazón como que estamos en los últimos tiempos y Dios está dándonos oportunidades de poder restaurar los hogares, de restaurar las vidas de nuestros hijos y poner un estándar diferente y enseñar a nuestros hijos cómo se vive una vida en Cristo. Porque nuestro Padre Celestial es un buen Padre. Quiero decirte que la orfandad no tiene brújula. Nuestros padres son como esa brújula que nos llevan por la vida y nos dan dirección, como decíamos hace rato. Pero cuando hay orfandad, cuando no tenemos esa estabilidad de padres en nuestras casas, entonces andamos perdidos. Y se repite la historia y se repite la historia porque la gente está diciendo, ¿dónde está papá? ¿Dónde está papá? Los jóvenes están diciendo, ¿dónde está papá? Y quiero decirte que nosotros hoy tenemos la oportunidad de encontrar a nuestro Padre Celestial y mostrarle ese Padre Celestial a los otros. Nuestros hijos, espero que mis hijos, que yo sé, no esperan perfección de mí. Pero sí esperan que yo esté dispuesto a buscar a Dios como mi Padre para yo enseñarles quién es Dios como su Padre. Es interesante el versículo que leyó Italia, que lo vamos a ver en un momento. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. No dice, nadie llega a Dios si no es por mí. Qué interesante, ¿no? La palabra de Dios es bien específica. Dice, nadie llega al Padre. Porque lo que queremos es llegar al Padre. El corazón del hombre y de la mujer tiene un deseo por estar con su Padre. Cuando Adán y Eva estaban en este mundo, Dios mismo era su Padre. Entonces, hay un deseo profundo y he visto hombres maduros, grandes, fuertes, exitosos, no tan exitosos, llorar en la tumba de su padre o en el ataúd de su padre o la memoria de su padre, llorar como niños. Porque la imagen de un padre es muy importante, está impregnada en nuestros corazones. Entonces no importa qué tan grande o qué tan pequeño seas, tú y yo tenemos un hueco del corazón de un padre. Y si ese Padre terrenal no pudo llenar ese hueco, o por alguna razón ya no está con nosotros, tenemos que correr a nuestro Padre Celestial y encontrar su sanidad en Él, amén, como decía Kristen. La falta de un padre trae inseguridad, escasez, confusión, falta de identidad, rechazo, falta de rumbo, sin rumbo. Fíjate hoy cómo está el mundo. Y esas son las cosas que están pasando. O sea, hay inseguridad, hay escasez, confusión, falta de identidad, rechazo. Y la gente dice, es que necesitamos un mejor presidente, o es que necesitamos un mejor político, o es que necesitamos un mejor programa social, o es que necesitamos padres en las casas. Necesitamos hombres que estén deseosos de conocer a Dios como su Padre, para que puedan mostrarle la benignidad de Dios a otros. Eso es lo que la gente está clamando. ¿Dónde está papá? Hoy en día es interesante que en las escuelas y en todos los lugares nos dicen que enseñemos a nuestros hijos o que tratemos a nuestros hijos con una forma diferente, ¿verdad? Como Dios nos enseñó. O sea, un niño o una niña
su pregunta principal cuando está pequeño es: ¿quién soy? ¿Quién soy yo, mami? La niña, ¿verdad? ¿Quién soy yo, papi? Y el mundo nos dice: oye, no le digas quién es. Que ella o él encuentre su destino, identidad y sexualidad. ¿Tú quién crees que eres? Pues yo pensé que tú me ibas a decir. No, tú, campeón, tú tienes la libertad para decir quién eres. ¿Sabes lo que trae eso? Únicamente confusión. Nosotros fuimos hechos para que nuestros padres afirmaran nuestra identidad. Para que cuando un niño nos dijera: ¿quién soy yo, papi? Tú le digas: tú eres un campeón. Tú eres un hombre fuerte. Tú tienes un propósito en la vida. Yo soy orgulloso de ti. Tú eres un niño hermoso, fuerte. Tú vas a ser un gran papá. Y que una niña diga: ¿quién soy yo? Tú eres una princesa hermosa. Nunca he visto una niña tan linda como tú. Tú vas a ser una mamá preciosa. Tú eres una mujer de Dios. Eso trae identidad. Eso trae destino en la vida de los niños. Entonces estamos construyendo o destruyendo un mundo perfecto que Dios había hecho a consecuencia del pecado, pero los niños siguen buscando quiénes son. ¿Y sabes qué? Ese niño de 50 años sigue buscando quién es. Y cuando no encuentran esa respuesta, lo único que hay en sus vidas es frustración y nos falta el rumbo. Pero cuando un padre está en casa y cuando un padre habla a sus hijos, trae protección, provisión, propósito, identidad, afirmación y dirección. Dios nunca se equivoca y por eso Dios nos creó a la familia, nos creó hombre y mujer y nos dio a cada uno nuestros propios roles. Pero un hombre tiene esa capacidad como papá, y quizá tú y yo, por la forma en cómo crecimos, a lo mejor no hemos podido o no hemos aprendido cómo transmitir eso a nuestros hijos. Algunas veces hay papás que son muy protectores y muy bien, o que proveen muy bien para su casa, pero que les falta dar propósito a sus hijos, que les falta darles identidad, afirmación, dirección. Un hijo o una hija, cuando digo hijo me refiero a hijos, hombre, mujer, ¿ok? Está buscando esa afirmación, que tu papá te diga: muy bien, campeón, lo hiciste muy bien. Y yo he cometido el error de no muchas veces aprobar a mis hijos en diferentes cosas. Pero también he hecho un esfuerzo por aprender, porque no nací así, no crecí en ese ambiente. Y entonces no podemos culpar a nuestros padres por sus fracasos que tuvieron, porque también si tú ves su historia, quizá no tuvieron esa afirmación de sus padres también. Pero por eso tenemos que voltear nuestros ojos a Dios y decirle: Señor, te quiero conocer como mi Padre. Como cantábamos hace rato, ¿verdad? Y como dijo Kristen, o sea, Jesús nos dejó cómo debemos orar. Y Jesús nos contestó: Dios nuestro, Dios lejano, poderoso, ausente. No, dijo: Padre nuestro. No hay algo más cercano que un padre, o debería de ser. Si yo me acuerdo abrazar a mis hijos desde que nacieron, yo les corté el ombligo. A algunos les quedó mejor que a otros, ¿verdad? Pero yo les corté, yo estuve ahí, yo los vi nacer, yo los cargué, yo los abracé. Cristian los tuvo, pero yo los abracé. Y ha sido una experiencia hasta el día de hoy hermosa poder convivir con mis hijos. Pero no sabemos hasta cuándo vamos a poder tener esa gran oportunidad, o hasta cuándo tú vas a tener la gran bendición de tener a tu Padre terrenal contigo. Aprovecha los buenos tiempos, porque los tiempos son malos. Aprovecha los buenos tiempos para hacerle saber a tu papá cuánto lo amas y cuánto agradeces el que te haya dado la vida. Si algo tienes que agradecerle a tu papá, o si no sabes qué agradecerle a tu papá porque a lo mejor no ha hecho una buena función como padre, por lo menos dale gracias por la vida que te dio. Siempre hay algo que podamos agradecer. Y si tú has tenido un problema con tu papá, es un buen momento para restaurarlo. No saben cuántas veces he visto a hombres y mujeres llorar en la tumba de su padre, en el ataúd de su padre, diciendo: ¿por qué nunca le dije cuánto lo amaba? ¿Por qué nunca le dije que lo perdonaba? ¿Por qué nunca le pedí perdón? Y el enemigo nos mantiene ausentes y con un escudo que nos protege, pero que realmente nos está destruyendo.
Entonces aprovecha esos días, que bueno, este día es un buen día para decir, te amo papá, si es que lo tienes contigo. Pero si no lo tienes, no te culpes. Simplemente dile, Señor, gracias porque ahora te conozco como mi Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú eres mi papá y tú me das protección, provisión, propósito, identidad, afirmación, dirección, destino. Yo en mi propia vida he visto este cambio en mí, porque a mí me costaba mucho trabajo decirle a Dios papá, o padre, o papito, más trabajo. Porque cuando crecí no tuve una buena relación con mi padre. Entonces era difícil. Recuerdo en la escuela cuando empecé a estudiar la Biblia que me dijeron, es que Dios es como tu papá. La verdad me asusté un poco. Yo y mi tiempo con mi papá terrenal es diferente. Hemos restaurado nuestra relación. Ahora él y yo tenemos un mismo Padre, que es nuestro Padre Celestial. Y ahora he entendido que también él sufrió muchas cosas. Pero quiero decirte que quizá a ti también te cuesta trabajo ver a Dios como tu Padre Celestial, como un Padre amoroso que puede ver por ti. Y te voy a dar 3 características de un espíritu de orfandad, porque eso es lo que está hoy en el mundo, un espíritu de orfandad. Cuando hay un espíritu de orfandad, hay un sentido de independencia, de me lo merezco, de temor y desconfianza. Te lo voy a explicar. O sea, tenemos un sentido de soy independiente y yo hago lo que quiero. Pero la razón de eso es porque hay temor en nuestras vidas, porque me tengo que proteger yo mismo, porque tengo un sentimiento de abandono en mi corazón, de rechazo en mi corazón. Y entonces demando, no pido, sino demando de otros lo que mi padre no me puede dar. Y desconfío de todos. Entonces tenemos un espíritu de orfandad, trae un sentimiento de sobrevivencia, de querer nomás sobrevivir, y estamos viendo, y por eso hoy está pasando lo que está pasando. Si tú te fijas, la mayoría de todos esos jóvenes, si pudiéramos sentar a cada uno de esos jóvenes que el día de hoy, jóvenes y adultos, ¿verdad?, que están sufriendo una situación social y que están demandando tantas cosas, si tú te sentaras con cada uno de ellos que son importantes y vieras su vida, te darías cuenta que tiene una situación complicada en casa. Y que posiblemente tiene un padre ausente en casa, o no tiene un padre en casa, o tiene un padre abusivo. Entonces, uno está buscando lo que uno exige afuera, lo que no tiene adentro. Lo que no tienes adentro en tu casa. Entonces tú y yo que tenemos hogares, tú y yo que tú me estás viendo, tú y yo que estamos en casa todavía, que somos padres, transmitamos a nuestros hijos esa brújula de a dónde ir, de cómo se vive una vida de bendición. Te voy a dar 3 características de un hijo. Un hijo tiene una característica de dependencia, paz y seguridad. Y pareciera que hoy la dependencia es una mala palabra. De hecho, aquí en los Estados Unidos hay que ser independiente. A los 18 años yo ya soy independiente. Yo le dije a mis hijos, si tú quieres ser independiente, pues órale, ahí está la puerta y órale. Porque independiente al 100%, o eres o no eres. Y la verdad es que no somos independientes. Dios nos mandó a ser dependientes de Él. Y sí, claro que hay un sentimiento de tener independencia en poder tomar decisiones y eso, pero siempre con la cobertura de tu Padre, siempre con la cobertura de Dios, siempre. Yo hasta el día de hoy, yo le digo todos los días al Señor, Padre mío, guíame el día de hoy, dame dirección, provisión, protección. Porque yo no sé todas las cosas, pero tú sí lo sabes. No hay cosa más hermosa que mis hijos se acercan conmigo, me dicen, papá, ¿qué piensas de esto? Hoy mis hijos son jóvenes adultos, no me tienen que pedir permiso para todo, pero me piden mi consejo y podemos platicar juntos. Y a veces ya ahora aprendo de ellos también, porque ellos también tienen sus propias experiencias de vida. Y ellos a veces hasta me dan a mí consejo. Y eso es hermoso, tener una relación de ese tipo. Pero eso solamente se construye con el tiempo y tú teniendo una relación con Dios directamente. Entonces quiero decir que tú y yo tenemos hoy la oportunidad, si estamos en vida, de buscar a Dios de una manera personal y decir, Señor, manifiéstate como mi Padre para que yo se lo pueda transmitir a alguien más. Tú sabes que tú y yo podemos ser padres de muchas otras personas que quizá no tienen un papá terrenal aquí en la tierra. O quizá tienen un papá pero está ausente.
Está en la casa pero ausente. Y dice, yo proveo y con eso es suficiente. Pero ¿sabes qué? Atrás de ese hombre hay un temor. Hay una falta de identidad, hay una falta de paternidad. No hay paz. Una persona, un hijo que siente tranquilo tiene paz y seguridad. ¿Qué es lo que menos tienen hoy los jóvenes? Paz y seguridad. ¿Por qué? Porque sienten que no son entendidos, sienten que no está nadie guiándoles, nadie les está diciendo, ahí la llevas, campeón. Vas muy bien, o hazte para acá, o cuidado con la orilla, o cuidado con esto. Sino hoy en día dicen, ¿qué hago? Tú haz lo que quieras, tú sé tú dale. Y ¿sabes qué? Eso en vez de sentir a un joven decir, sí, qué bueno, soy libre, puedo hacer lo que yo quiera. Dicen, no, necesito que alguien me guíe, yo no me quiero estrellar, no, tú dale, tú sé tú quien quieras. Es que hoy me siento así, perfecto. No, es que ayer me sentí asado, también está bien. Oye, pero es que si me siento, como tú quieras. Eso no trae ningún consuelo al corazón de nuestros hijos. Lo que ellos necesitan es que alguien les diga a la derecha, a la izquierda, cuidado, toma esta dirección, que seamos una brújula para ellos. Y si no podemos serlo, y repito, las mamás han hecho un excelente trabajo y los abuelos también, en la falta de padres, de papás en las casas. Y las felicito. Pero nadie puede realmente cubrir el lugar del Padre Celestial, solamente Dios. Entonces, si tú estás el día de hoy aquí, te quiero animar a que busques a Dios como tu papá, para que puedas descansar en Él, tener paz y tener confianza. La gente que tiene hoy desconfianza. Pero si tú y yo nos acercamos a Dios y podemos ver que Dios cuida de nosotros, ojalá puedas venir aquí el miércoles para que puedas compartir tu testimonio o escuches el testimonio de alguien más. Pero la gente que le ha entregado su vida a Cristo y que lo ha hecho su Señor y su Salvador y que ha entendido que Jesús es el camino al Padre y que ha empezado a tener una relación con papá Dios, yo te apuesto que pueden haber miles de testimonios, que yo tengo miles, de cómo Dios ha suplido, me ha protegido, nos ha guardado, nos ha provisto. Como de sentir un espíritu de orfandad, de ráscate con tus uñas y a ver cómo le haces, a tener un sentimiento de dependencia, de paz y de seguridad. Y yo estoy seguro que si tú platicas con gente que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador y que entiende que Él es el camino al Padre, se sienten igual. Han visto la mano de Dios cubrir y suplir toda necesidad. La actitud de un huérfano, te quiero más por poner una historia, viene desde el principio de los tiempos, cuando Adán y Eva deciden desobedecer a Dios como su padre, porque el problema con el problema de hoy es la desobediencia a los padres y la falta de dirección de los padres a los hijos. Si tú te fijas, hoy los jóvenes o muchas personas, y todos que estamos hablando, 90% de la gente en la cárcel, tenían un espíritu rebelde porque tampoco tuvieron un padre que los guiara. Entonces lo que no tienes en casa es lo que exiges afuera. No tienes provisión en casa, vas y buscas provisión afuera, de la manera que sea. Si no tienes protección en casa, vas y abusas afuera. O sea, lo que te hace falta adentro es lo que te vas a expresar afuera. Entonces tenemos que tener compasión y no ser una iglesia ni ser gente de juicio hacia los demás, sino más bien decir, wow, lo que pasa es que esa persona necesita conocer a Dios como su papá. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido tantas cosas por no sentir ese aprecio? Pero imagínate tener a un papá en casa que aunque no sea perfecto, te puede decir, hijo, sabes que yo no soy perfecto, pero una cosa sí tengo, tú y yo vamos a buscar a Dios juntos. No sé cuál es la solución a ese problema, pero te prometo que voy a buscar a Dios para que me guíe en esto. Que cuando cometo un error, puedo venir y decir, hijo, perdóname, porque así dice mi Padre Celestial, que nos perdonemos unos a otros. Que cuando tú me ofendes, yo te puedo decir, sabes que hijo, te perdono, hija, te perdono. Dice en este Génesis 3, 17 y 18, por tu culpa toda tu vida lucharás para poder vivir en ella. O sea, Dios le dice al hombre, le dice, por tu culpa. O sea, no es una situación de Dios decir, por tu culpa.
Sino decir, o sea, Adán le dijo, ¿y ahora qué hago? Dios, ¿qué pasó? Dice, por tu culpa. O sea, tú decidiste hacer esto, decidiste desobedecerme. Y ahora estás en esta situación complicada. Pero yo te amo, yo te voy a rescatar. Y la actitud de un hijo que confía en Dios es que no se preocupa. O sea, el espíritu de orfandad todo el tiempo está preocupado y demandando algo que no tiene en casa. El espíritu de Dios, en nosotros como hijos de Dios, sentimos una paz de que no nos preocupamos. Y tú lo puedes ver, hay un ejemplo que me gusta ponerlo. Imagínate un mall o una plaza o un supermercado donde el niño o la niña pierde a su papá. O sea, va ahí, de repente se pierde. ¿Has visto a un niño perdido alguna vez? La expresión que tiene en su cara de susto, ¿sí? Y va corriendo y está desesperado y papá, papá, ¿sí? Así está el mundo. O sea, la gente está allá afuera desesperada, con un grito de desesperación adentro, ¿de dónde está papá? Y está perdida en un mercado, en el mundo entero, ¿verdad? Y un niño que está asustado va corriendo y tira todo, ¿verdad? Y se tropieza y todo porque lo que tiene es una desesperación. Así está el mundo. Desesperado, pero está desesperado no por un mejor gobierno, no por un mejor presidente, no por un mejor sistema social. Está desesperado por un padre que los pueda guiar como una brújula en sus vidas. Dice, su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. O sea, ¿qué vida más diferente vivir con Dios como tu papá? Porque tienes todo lo que necesitas, o sea, tú estás confiado. Ahora, ese mismo niño que está perdido, que está perdida, ¿qué pasa cuando encuentra a su papá? Le da una paz, lo abraza, ¿verdad? Y cuando el papá lo toma de la mano, ese niño, esa niña, ya, ¿me compras un dulce? ¿Verdad? Porque siente esa tranquilidad, esa paz. Así es como nosotros deberíamos de vivir, con esa paz. Entonces, ¿por qué es tan difícil confiar en Dios como nuestro Padre Celestial? Si Dios es tan bueno, si Dios nos quiere tanto, si Dios quiere lo mejor para nosotros, ¿por qué es tan complicado confiar en Dios como nuestro Padre? Porque el enemigo se ha encargado de distorsionar la figura del Padre en la casa. Y si te dicen, Dios es como tu papá y la figura paterna de tu casa está distorsionada o nunca la tuviste, no vas a poder confiar en Dios como tu Padre Celestial. Entonces es un plan del diablo venir a destruir la imagen del Padre, pero es el deseo de Dios restaurar la imagen del Padre y decir, no te preocupes si tu papá en la tierra no fue perfecto, porque nadie lo somos, pero ve tus ojos, pon tus ojos en mí, porque yo sí soy perfecto. Todos necesitamos un Padre perfecto y eso es lo que nos ofrece Dios. Dios nos ofrece esa paternidad que todos necesitamos. Y quiero ir terminando con el versículo que iniciamos y que Italia nos hizo favor de decirlo en Juan 14:6. Dice, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y quiero que escuchemos el corazón de Dios con esto, porque el mundo dice que el cristianismo es muy cerrado. ¿Cómo por nada más por medio de Cristo? Pues son todos, ¿no? Pues todos los caminos llevan a Dios. Ay, sí, que son very close-minded. Así es como el mundo dice, ¿no? ¿Que por qué? ¿Por qué nada más Cristo? Pues que sean todos. Ahora te voy a poner ese ejemplo del niño perdido. ¿Tú crees que ese niño perdido que está buscando a su padre y que está, ¿dónde está papá? Y llegan y le preguntan, ¿has visto a mi papá? Y tú le dices, todos los caminos llevan a tu papá. ¿Has visto a mi papá? Tu papá está en todas partes. Búscalo, campeón. Por allá puede ser. Y por allá también puede ser. Y por allá también puede ser. ¿Tú crees que ese niño dice, ay, gracias, me siento súper bien ya? No, ¿verdad? Ese niño está diciendo, no, dime cuál es el camino a mi padre. Necesito encontrar a mi papá. Y Jesús se aparece en medio de nosotros y nos dice, hey,
yo te puedo llevar a tu Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el único que te puede llevar a tu Padre Celestial. ¿Sabes qué? En vez de decir, ay no, eso no me gustó. ¿Cómo que nomás tú? ¿Sabes qué? Yo diría, gracias. Gracias porque en medio de este caos y de que nadie sabe dónde está papá, tú sí sabes, Jesús. Tú sí sabes dónde está mi Padre Celestial. Tú sí sabes dónde está y cómo me puedes llevar a Él. Es como una brújula, ¿verdad? La brújula te marca el norte, el sur, el este. Así te marca, ¿cierto? Y te marca exactamente dónde está. Imagínate una brújula que dices, ¿dónde está el norte? Pues más o menos, pues por ahí. ¿Tú qué quieres en una brújula? Que te marque el norte perfectamente, o el este o el sur, pero perfectamente, porque tú quieres llegar a tu destino, ¿cierto o no? Jesús nos marca el camino perfecto de regreso al Padre. Perfecto, nos dice, por aquí es más, yo te voy a llevar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y tú quieres llegar al Padre, ven conmigo. Yo te tomo de la mano y toma ese niño que está perdido, esa niña que está perdida en el mundo, y te toma de la mano y te dice, no te preocupes, yo encontré a tu papá y tu papá te está esperando. Amén. Eso es la hermosura de nuestro Padre Celestial. Y esto te quiero dejar con esto en tu corazón, si te quieres poner de pie conmigo. Cuando ese niño encuentra a su papá, cuando este mundo perdido encuentra a Dios como su Padre Celestial, quiero que te imagines ese padre cuando encuentra a su hijo. En varias ocasiones mis hijos se perdieron en el supermercado. Y yo creo que de los peores errores que un padre puede hacer es que cuando el niño se pierde y te encuentra, que le digas, ¿dónde andabas? Y lo regaña, ¡ay muchacho! Porque entonces en vez de traer esa acción de recibirte, te sientes rechazado. Pero te quiero decir que Dios nos quiere que sepamos que Él nos recibe. Y cuando nosotros nos perdemos en este mundo, pero cuando regresamos a casa a través de Jesús, esas son las palabras de Dios hacia nosotros. Y quiero que cierres tus ojos un momento y que escuches estas palabras de Dios decirte desde el cielo: tú eres mi hijo, mi hija amada, que me da gran gozo que regreses a casa. Yo soy tu Padre Celestial que te ama con todo el corazón y que tengo y quiero lo mejor para ti. No busques más en lugares escondidos que no tienen solución al problema. Ven a mí, regresa a mí, dice el Señor. Y Jesús te hace una invitación el día de hoy, que si tú lo recibes como tu Señor y Salvador, Él te llevará de regreso a casa con tu Padre Celestial. Que el Señor te bendiga y te llene de su paz, te cubra con su gozo, su favor, en el precioso nombre de Jesús. Amén.